Debido a la enorme cantidad de noticias que han caído sobre nuestras cabezas recientemente, nos perdimos un evento muy importante. Un terremoto de magnitud 8 sacudió las aguas del lugar más misterioso y mortal de la Tierra. Pero esta no fue solo una nota breve de noticias. Mientras el mundo seguía guerras y batallas políticas, se estaban desarrollando eventos en el estrecho entre Sudamérica y la Antártida que podrían reescribir el mapa climático de la Tierra, y el terremoto reciente aquí es solo el comienzo. Lo más aterrador, los científicos apenas ahora están comenzando a entender qué está pasando en las profundidades de este lugar y qué amenaza representa para los países cercanos. Bienvenidos a la historia de la falla más peligrosa del planeta que hemos ignorado durante demasiado tiempo. ¿Qué está pasando realmente en este lugar? ¿Por qué los cambios tectónicos en esta región afectarán el clima de la mayoría de países? ¿Y puede una serie de terremotos en este estrecho desencadenar tsunamis que sumirán ciudades costeras en ruinas? Imaginen un lugar en la Tierra donde el océano converge en un abrazo mortal. Un lugar que los marineros bautizaron como las puertas del infierno, el paso del diablo y el corredor de la muerte. Justo aquí, en el estrecho entre Sudamérica y la Antártida, yace una de las fallas tectónicas más peligrosas del planeta. El pasaje de Drake no es solo una barrera de agua de 820 kilómetros de ancho, es el estrecho más ancho y profundo del planeta, donde una columna de agua de 5 kilómetros se extiende bajo las quillas de los barcos. Aquí, en la unión de tres grandes océanos, el Pacífico, el Atlántico y el Antártico, la naturaleza creó un verdadero laboratorio de caos. Durante mucho tiempo, los científicos subestimaron el peligro sísmico de esta región. Su lejanía de los principales centros de población creó una falsa sensación de seguridad, pero el pasaje de Drake está ubicado en el punto de colisión de varias placas tectónicas, las placas sudamericana, antártica y de Scotia. Este es un lugar donde la corteza terrestre literalmente se desgarra bajo la presión monstruosa de los continentes. Los eventos de agosto de 2025 obligaron al mundo a tomar una nueva mirada a esta parte perdida en tormentas del planeta. Cuando los sismógrafos registraron temblores subterráneos de magnitud 8 a solo 10 kilómetros de profundidad, los especialistas entendieron que estaban tratando no con un terremoto ordinario, sino con manifestaciones de procesos geológicos gigantes que podrían causar daño real. El epicentro estaba ubicado a 720 kilómetros de la ciudad argentina de Tolwyn, en la isla de Tierra del Fuego, pero la distancia no hizo el evento menos amenazante. Los sismólogos inmediatamente declararon una amenaza de tsunami, entendiendo que en estas aguas profundas incluso un desplazamiento vertical relativamente pequeño del fondo marino podría engendrar olas asesinas. Las primeras horas después del terremoto se convirtieron en una prueba real para los servicios de respuesta de emergencia. Las autoridades chilenas y argentinas activaron protocolos de situación de emergencia. Comenzó la evacuación preventiva de zonas costeras. El servicio hidrográfico predijo fluctuaciones del nivel del mar de hasta 3 metros en el área del epicentro. El pasaje de Drake preparó otra sorpresa. Durante las siguientes horas, los sismólogos registraron 13 réplicas con magnitudes de 5 a 6.5. Lo que hace al pasaje de Drake especialmente peligroso es su posición geográfica única. No hay continentes ni islas grandes aquí que pudieran contener la fuerza destructiva de las corrientes oceánicas. La corriente circumpolar antártica, la más poderosa del planeta, rodea sin obstáculos el continente congelado, desarrollando velocidad monstruosa y creando condiciones para la formación de olas monstruo. Pero para entender por qué el pasaje de Drake se convirtió en el epicentro de tal fuerza destructiva, necesitas mirar atrás 40 millones de años. En esos tiempos, Sudamérica y la Antártida eran un solo continente. Los poderosos Andes continuaban a través de toda la masa de tierra y terminaban en la Antártida, formando una cadena montañosa continua que separaba completamente el océano Pacífico del Atlántico. Pero hace algunos millones de años comenzó un proceso en las profundidades de la Tierra que cambiaría para siempre la apariencia del planeta. Una nueva placa tectónica nació, Scotia.
comenzó a Teresa a empujar la cadena montañosa hacia el este, estirando y deformando la antigua superestructura. Hace 40 millones de años ocurrió la ruptura final. Los continentes se separaron y el pasaje de Drake se formó entre ellos, el único lugar en el planeta donde las aguas de 3 océanos podían conectarse. Este momento se convirtió en pivote en la historia de la Tierra. Por primera vez en millones de años, las aguas antárticas frías ganaron la capacidad de circular libremente alrededor del continente congelado. Las consecuencias resultaron catastróficas para el clima del planeta. Antes de que el pasaje se abriera, la Antártida era un continente relativamente cálido con vegetación rica, pero la nueva corriente que hoy llamamos Antártica transformó el continente sur en un desierto helado. Esto es precisamente porque la Antártida hoy está cubierta con una capa gruesa de hielo, no bosques verdes. Los geólogos descubrieron que en la estructura moderna del fondo marino de la Antártida Occidental, las zonas de rift que desgarraron los continentes están claramente distinguidas. Estas zonas están conectadas con material del manto que se eleva en lugares donde las placas litosféricas se estiran. Dicho simplemente, en las profundidades del pasaje de Drake, el manto de la Tierra literalmente empuja hacia la superficie. La placa de Escocia, la culpable de todos estos cambios, tiene una estructura interna compleja. Inicialmente se formó como resultado de la expansión, un proceso donde el fondo oceánico se extiende en diferentes direcciones, creando nueva corteza. Pero lo más asombroso, este proceso no se ha detenido. Los sismólogos registran que las estructuras de rift en el pasaje de Drake todavía están activas. Esto significa que o el desarrollo de esta zona se completó recientemente o, habiendo comenzado, fue suspendido por alguna razón. El terremoto de agosto de 2025 puede ser una señal de que estos procesos antiguos se están activando nuevamente. La evolución tectónica del Atlántico Sur y el pasaje de Drake fue determinada por la interacción de las placas sudamericana y antártica. La corteza continental que una vez conectaba Sudamérica y la península antártica, hoy está rota en muchos bloques separados esparcidos como fragmentos de espejo destrozados. El límite sur de la placa de Escocia corre a lo largo de la cordillera sur y su límite occidental es la zona de fractura Shackleton, una estructura lineal con tendencia noroeste con construcción compleja rota por numerosas fallas. Justo aquí en este laberinto de fallas y grietas, el 22 de agosto ocurrió el terremoto. Inicialmente los sismólogos estimaron la magnitud en 8, pero después corrigieron los datos a 7.5. Sin embargo, incluso en la versión revisada, esta fue energía enorme. Lo que especialmente alarmó a los científicos fue la profundidad del foco, solo 10 kilómetros bajo el fondo marino. Como sabemos, los terremotos superficiales son especialmente peligrosos, ya que su fuerza destructiva no tiene tiempo de disiparse en el grosor de la corteza terrestre y alcanza la superficie prácticamente sin debilitarse. Combinado con la profundidad enorme del pasaje, en lugares excediendo 5 kilómetros, esto creó condiciones ideales para formación de tsunami. Pero este terremoto es solo el último en una cadena de recordatorios amenazantes sobre qué fuerzas acechan en las aguas del pasaje de Drake. Realmente esta sección del planeta no es accidentalmente llamada uno de los lugares más tormentosos de la Tierra. Aquí la naturaleza reunió todos sus instrumentos destructivos en un lugar, creando una tormenta perfecta de actividad tectónica, clima extremo y corrientes mortales. En el hemisferio sur, entre los paralelos 40 y 50, corre una zona que los marineros apodaron los 50 furiosos. Aquí los vientos del oeste soplan constantemente, a menudo alcanzando velocidades de 25 a 30 metros por segundo. Esta es fuerza de tormenta de 10 puntos, pero lo más terrible es que estos vientos soplan 365 días al año. En el pasaje de Drake no hay temporada de tormentas. Aquí la tormenta es el estado normal de la naturaleza. La razón de tal ferocidad yace en la ausencia de continentes. El océano Antártico que rodea a la Antártida no tiene tierra que pudiera contener los vientos. Ellos rodean sin obstáculos el globo, reuniendo fuerza monstruosa. Para cuando alcanzan el pasaje de Drake, la velocidad del viento a menudo excede 100 km por hora.
La combinación de vientos constantes y poderosa corriente antártica crea olas que asombran incluso a marineros experimentados. Usualmente la altura de ola en el pasaje es de 12 a 15 metros, pero olas monstruo de más de 20 metros de alto son frecuentemente registradas. Algunas fuentes reportan olas de 30 metros de alto, la altura de un edificio de 10 pisos. La historia del pasaje de Drake está escrita en catástrofes. Más de 800 barcos encontraron su lugar de descanso final aquí, y estos son solo aquellos de los que sabemos. Se cree que debido a estos peligros, los barcos mercantes no viajan a través de este estrecho, pero realmente los barcos mercantes sí pasan por el pasaje de Drake, pero lejos de todos y por razones muy específicas. Después de que el canal de Panamá se abrió en 1914, el 95% de barcos mercantes eligen esta ruta. Es más rápido, más seguro y más barato. ¿Por qué arriesgar el barco y la carga si puedes pasar por las aguas calmadas del canal? También, solo los supertanqueros y grandes barcos contenedores pueden pasar con seguridad por el pasaje de Drake, aquellos demasiado grandes para el canal de Panamá, barcos de guerra pesados, cruceros, portaaviones, submarinos y buques de expedición especiales. Pero volvamos a los problemas tectónicos. Esta pequeña sección del planeta juega un papel clave en el sistema climático global de la Tierra, y cualquier cambio aquí podría tener consecuencias catastróficas para toda la humanidad. Los científicos apenas ahora están comenzando a entender qué tan frágil es el balance climático que se mantiene gracias a este estrecho. La corriente antártica que pasa por el pasaje de Drake es la corriente oceánica más poderosa del mundo. Transporta agua a 30 millones de metros cúbicos por segundo. Este es un volumen que empequeñece todos los ríos que fluyen al Atlántico combinados. Imaginen un río submarino de 100 kilómetros de ancho y más de 1 kilómetro de profundidad que continuamente se mueve alrededor de la Antártida. Esta corriente juega el papel de un regulador climático planetario gigante. Transporta calor entre cuencas oceánicas, influye en la distribución de nutrientes y dióxido de carbono, controla el nivel del mar y la actividad de huracanes. Si esta corriente se detiene o se desacelera significativamente, las consecuencias se sentirán mundialmente. La investigación reciente mostró una tendencia alarmante. Los datos satelitales y mediciones in situ indican que la corriente está comenzando a desacelerarse. El último terremoto en el pasaje de Drake se convirtió en solo un eslabón en una cadena de eventos sísmicos alarmantes que sacudieron el planeta en meses recientes. Unos días antes de esto, el 17 de agosto, un terremoto submarino de magnitud 5.8 ocurrió en Indonesia, hiriendo a casi 30 personas. Y solo semanas antes, uno de los terremotos más poderosos en años recientes fue registrado en Kamchatka, magnitud casi 9. Esta serie de eventos obligó a los científicos a tomar una nueva mirada a la actividad del Anillo de Fuego del Pacífico, la región donde el 90% de los terremotos más fuertes del planeta ocurren. El pasaje de Drake está ubicado en la punta sur de este anillo, y la intensificación de actividad sísmica aquí podría ser un presagio de cataclismos aún más serios. Pero, ¿qué pasa si un terremoto en el pasaje de Drake resulta no ser un evento local, sino un disparador para un mega tsunami capaz de cruzar el Océano Pacífico? La historia ya conoce tales ejemplos. En 1960, un terremoto de magnitud 9.5 en esas partes engendró un tsunami que barrió todo el Océano Pacífico y causó daño serio a las costas de Estados Unidos, Japón y Filipinas. Las olas alcanzaron Hawái 15 horas después del terremoto y causaron destrucción significativa. Los modelos computacionales modernos muestran que un terremoto fuerte en la zona de subducción costera de Chile o Perú, de magnitud 8.5 y más alto, puede engendrar un tsunami que alcanzará la costa oeste de Estados Unidos en 10 horas con consecuencias devastadoras. Hawái, Alaska y el norte de California son especialmente vulnerables, donde el terreno local puede amplificar la altura de la ola. Crescent City en California históricamente sufre más que otros debido a características del terreno submarino y resonancia de la bahía.
Incluso tsunamis distantes relativamente pequeños aquí causan corrientes fuertes y elevación del nivel del agua. Si una mega ruptura ocurre a lo largo de la costa chilena, las consecuencias para los puertos americanos podrían ser catastróficas, pero hay una perspectiva aún más aterrorosa. Algunos investigadores sugieren que los cambios en el pasaje de Drake pueden estar conectados a ciclos climáticos globales. Las fluctuaciones estacionales de hielo marino en la Antártida están estrechamente vinculadas a los fenómenos de El Niño y La Niña en el Océano Pacífico. Si un terremoto interrumpe estas conexiones frágiles, las consecuencias podrían ser impredecibles. Realmente, en años recientes han ocurrido varias fluctuaciones anómalas de temperatura de la superficie del mar en el área del pasaje, que están conectadas a cambios en otras partes del planeta. Los científicos aún no pueden explicar precisamente estas interconexiones, pero sospechan que el pasaje de Drake puede jugar el papel de un disparador para el cambio climático global. Hoy el pasaje de Drake está en una encrucijada. El terremoto de agosto de 2025 mostró que las fuerzas antiguas que formaron esta sección del planeta todavía están activas. Los cambios climáticos fortalecen la inestabilidad del sistema de corrientes oceánicas y los eventos de los últimos meses muestran que el planeta está entrando en una nueva fase de actividad y el estrecho entre Sudamérica y la Antártida puede estar en el centro de estos cambios. Las mismas fuerzas que hace 40 millones de años desgarraron continentes y crearon el pasaje de Drake hoy se hacen conocer nuevamente. Eso es todo por ahora.